Dice eh, en el 9, así asfixiados, sumergidos, que es lo que decía en el 8, y en el 9 dice algo que si no entendemos bien el contexto de la escritura, no entenderíamos bien qué es lo que nos está diciendo acá. Dice en el 9, hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres, o sea, creación de Dios, criatura de Dios, que eso sería, y no Dios en la mano de tu matador. Y dice algo que está, parece, aparentemente fuera del contexto. Vean, dice así, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. ¿Cómo es esto de muerte de incircuncisos? ¿Cómo se está refiriendo cuando faltaban X tiempo para que aparecieran los incircuncisos o los gentiles? Porque de eso se está hablando. Todavía no había ni ley de Moisés. Todavía no estaba eso. Pero el Señor de los tiempos, en la eternidad, el eterno presente del Señor, Él ya está viendo lo que va a ocurrir, de que va a haber una ganancia de autoridad y gobierno con los que vienen del otro lado, que son no son judíos, no está hablando ni tan siquiera de la nación hebrea, sino está hablando de que alguien que no está circuncidado, que en Deuteronomio 30 se habla de los que se les ha cortado el prepucio del corazón. A eso se está refiriendo. Y luego sigue diciendo, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, que a esta es la figura física a la que le está hablando, pero realmente está hablando de la serpiente antigua. Así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y vean lo que dice el 13 para confirmar lo que estamos diciendo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa tu vestidura, y bueno, tal como era, lo identifica bien en el 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Así es que nos queda claro que él está hablando de este personaje, ¿sí? De la serpiente antigua y que algo habría de ocurrir con él. Y bueno, fue fuerte lo que va a ocurrir con él. Bien, ahora, esta profecía se iba a tener que cumplir, pero primero tenía que instalarse a través de qué? De un pacto. Y eso lo va a hacer el rey Ezequías, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Vamos a verlo. Y como debía de ser alguien en donde estuviese incluido no una persona, sino todo lo que se diese en esta promesa que hace el Señor, porque no dice de muerte de un incircunciso, lo que leímos en el versículo 10, sino de incircuncisos, morirás a mano de extranjeros. Está hablando de un conjunto de personas, de un grupo de personas, y eso va a ser ni más ni menos lo que se va a instalar como precedente y cuestión de pacto, términos de pacto, con el rey Ezequías. Así es que ya vamos identificando esto bien, lo estamos precisando. Sí, va a ser por a través del rey Ezequías, como fue a través de Abraham, que hubo naciones que han descendido en sus generaciones posteriores. Y sí, viene el rey Ezequías, pero de ahí saldrá específicamente el cuerpo de Cristo o la iglesia del conjunto de familias. Bueno, dice después, vamos a esta escritura que ustedes están viendo ahí, segundo de las Crónicas, capítulo 28, versículo 29, porque ahí es donde vamos a encontrar esto. El rey Ezequías, cuando empieza a reinar y que hizo lo correcto delante de Dios, que era descendiente directo de David, que eso dice el versículo 2, empieza esta serie de acciones. Bueno, aquí dice, em, lo reconocemos como el pacto institucional, esto que hizo el rey Ezequías, y vamos a entender bien por qué. eh, y le encontramos estos siguientes términos de pacto. Ya empezamos a encontrar. Ya de por sí encontramos, ¿se acuerdan que dijimos que había que identificar cuáles son los personajes que están interactuando? Porque el Señor se va a ver comprometido a que también haga lo mismo. Y nuevamente encontramos, como encontramos dos reyes que fueron David y a Salomón, ahora encontramos a otro rey que va a ser el rey Ezequías, por lo que el Señor se compromete a que también esté presente un rey.
Y el rey que va a estar presente va a ser precisamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que va a ser el Señor Jesucristo. No fue accidental, fue con toda la estrategia de Dios, del Padre Celestial. ¿Y qué es lo que hace el rey Ezequías? Entrando prácticamente, inaugurando su reinado, en el versículo 3 dice así, en el primer año de su reinado, en el mes primero, inmediatamente, de su reinado, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Y una de las cuestiones de interpretación bíblica en la hermenéutica o la interpretación de contexto bíblico y en la exégesis también, que es la interpretación de palabras, pero nos vamos a ir más por la interpretación del contexto bíblico, vamos a correlacionar la interpretación de una de las cosas que va haciendo el rey Ezequías para aplicarlo a nuestra realidad presente, nuestra verdad presente. Así lo vamos a ir correlacionando, como ya hemos hecho anteriormente con el rey Salomón con la dedicación del templo. Y cuando él dice, abrió las puertas de la casa del Señor y la reparó. ¿Cómo lo relacionamos hoy con el Nuevo Testamento? Lo correlacionamos con lo que hace el rey Ezequías y después se habla y se dice acerca de que he aquí, cuando lo dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre, entraré a él y cenaré con él. ¿Y qué está hablando el Señor Jesús ahí? Bueno, está hablando de que Él llega con el mensaje del Evangelio a través de X persona, recibimos el llamado y abrimos nuestro corazón y entramos en comunión con Él. ¿Sí? Eso es lo que está diciéndose acá. ¿Qué nos justifica en hoy, en la iglesia presente de hoy? Que el mensaje del Evangelio, ya sea personal, en una predicación, aún un tratado o un librito que encontremos por ahí. A ver, ¿cuántos de ustedes conocieron los Chics? Yo sé que había en Argentina porque yo vine aquí cuando estaban muy de moda. ¿Sí? A ver, Raulito, se está delatando la edad Raulito por ahí. ¿Sí? No sé, ¿quién más los conoció, los Chics? No sé si llegaron a Chile, Carlito, los Chicks. No, no llegaron. Bueno, los hacían en Estados Unidos, pero los misioneros los traían por toneladas y los dejaban en cualquier lugar. Uno llegaba a hablar por teléfono y ya había uno. Uno entraba en algún lugar público y ahí los encontraron, unos libritos así pequeñitos, chiquitos, y traían muy buenos mensajes, ¿no? Mucha gente se convirtió gracias a eso, ¿eh? Muchísima gente, porque les llamó la curiosidad. Y al final del librito, que eran de unas cuantas páginas, muy bien hechos, puros dibujos, que eran mensajes evangelísticos, mucha gente recibía a Cristo así. Yo conocí gente que conoció y llegó a congregaciones así, ya Dios los encaminaba, ¿no? Y bueno, y esto es lo que encontramos en cuanto a lo que hace empieza a hacer el Señor con estas estrategias y con esta interpretación. Y aquí yo llamo a la puerta y abre las puertas. Es lo que hizo el rey Ezequías. ¿Por qué lo hizo el Señor Jesucristo? Para corresponder y confirmar el pacto que se hizo con este rey. Pero ahora lo está haciendo y lo habrá de hacer el rey, el Señor Jesucristo, cuando le toque hacerlo a él. Y bueno, dice después en el versículo, y las reparó, o sea, está, ¿por qué? Porque hay algo que había sucedido, no quiero dejar eso atrás. El rey Acab, que fue el anterior, hizo un desastre de reinado. Estuvo gobernando juntamente con él la reina Jezabel, que fue una extranjera y que metió a sus falsos profetas y la idolatría a ídolos del ámbito de los cananitas, ¿no? Fue terrible lo que es una apostasía tremenda. Y el rey Acab también entró en esto, de igual manera. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, lo que hizo fue que el pueblo de Dios en ese tiempo, ustedes ahí pueden ver algo que está publicando Gustavo de Ezequiel 28. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo siguieron. Y siguieron, inclusive hubo una contienda tremenda entre los profetas falsos de Jezabel con Elías, ¿no? Ahí, bueno, una confrontación muy fuerte. Y eso es lo que había dejado el templo un desastre, deteriorado, abandonado, sucio,
con ídolos por ahí, mugre, alimañas, bueno, totalmente abandonado. Cuando entra Ezequías a gobernar, con la muerte terrible de Jezabel y también aún del rey Ezequías, bueno, se murió de viejo y enfermo, entra Ezequías y hace algo en el versículo 4, 29:4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: Óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. ¿A quién le habla el rey Ezequías? A dos tipos de ministerios, no personas específicas, ministerios, porque llama a sacerdotes y levitas. Y esto quedan ya como términos de pacto. Y el Señor, cuando le toque hacerlo, y esto nos lo dice Pedro, que ese versículo lo vamos a estudiar muy bien, ya después llegaremos a él, pero nada más les menciono que el quien lo menciona es Pedro, cuando él dice acerca de los cristianos, de ya los creyentes: ustedes son pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, ¿sí? Nación escogida, adquirida por Dios. Y esto es lo que está acá en cuanto a los sacerdotes, de que nosotros hoy somos sacerdotes reales o real sacerdocio, que están bajo el control de un rey, que es el principal sacerdote o intercesor de nosotros, que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué Él es reconocido como sacerdote, el Señor Jesucristo? Por este pacto con el rey Ezequías. Y después llama a los levitas, que los levitas serán los encargados principalmente de la alabanza, la adoración, en el templo, con todo lo que prosiguieron con los salmos de David y de Asaf y de todos ellos. Y los llama y los convoca y los reúne en la plaza oriental y les dijo: Óiganme, levitas, a los que llevan la alabanza y adoración, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. Lo iban a hacer, era una encomienda que le hace el rey Ezequías a los levitas por medio de la, este, de la alabanza y adoración, pero tenían que primero limpiar, físicamente tenían que limpiar el templo. Dice en el 6: porque nuestros padres se han rebelado con la idolatría con Jezabel, y han hecho lo malo ante los ojos del Señor, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Cómo interpretaríamos esto hoy bajo el nuevo pacto? Lo entenderíamos así: la rebelión de las generaciones anteriores en la idolatría. Hasta hoy eso sucede. Y después dice: cerraron las puertas del pórtico, es decir, cerraron su corazón, habiendo oído las buenas nuevas, pero cerraron su corazón, apagaron las lámparas, es decir, contristaron al Espíritu Santo, lo cerraron, ¿no? Eso periodos de la oscuridad que ha habido, sobre todo ya en nuestra era de la Edad Media, de la edad del oscurantismo y todo eso que pasó en cuanto persiguieron a la iglesia cristiana que venía desde Jerusalén con los apóstoles, y bueno, sabemos lo que ocurre y que eso también pasa. Apagaron las lámparas, no quemaron incienso, que es la oración de los santos, ¿sí? Ya no hubo oración, la oración que escucha el Señor, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Y qué sería esto de sacrificar los holocaustos? Quemar la carne, es decir, que las obras de la carne fueran consumidas por el fuego consumidor del Espíritu Santo. Eso se acaba del año 300 después de Cristo hacia hoy todavía. Hacia el día de hoy sigue ocurriendo, porque es un pacto que está vigente y en un eterno presente está su vigencia. Bien, bueno, dice en el 8. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, ok, bueno, perfecto. Muy bien. Dice después también, siguiendo esta lectura, en el 8: por tanto, en consecuencia de la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén. Y aquí toca
toca la genética del Señor Jesús, porque habría de nacer en Judá, en la tribu de Judá, y toca la parte geográfica también. Y dice, y los ha entregado a turbación, execración y escarnio, como ven ustedes con sus ojos. He aquí y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Y eso es algo que iba a comentar también. Encontramos una primera institución, un rey que hace lo recto delante de los ojos del Señor y se dedica a reparar el templo. Encontramos dos cosas, hay dos ministerios que ya hemos hablado, dos instituciones, la comunión con Dios y a través de de que llega al templo los sacerdotes, los levitas, y encontramos también la institución de gobierno y autoridad por ser un rey. Y aquí encontramos una tercera, que son la familia, cuando, y matrimonio y familia, cuando él dice en el 9 nuestros padres, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres, todo el contexto de la familia. La mete como término de pacto el rey Ezequías. Entonces, ya nomás nos falta una institución que es la economía y el trabajo, pero habrá de llegar, tenía que estar las cuatro instituciones. Entonces, aquí está hablando de estas tres y sigue diciendo en el 10. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y aquí ya se reconoce y lo dice el rey Ezequías que está haciendo un pacto con Dios. Y va a ser un pacto institucional, aunque lo haga un rey específico, pero está tocando todos los términos de pacto, como lo vamos a seguir encontrando, descubriendo. Dice en el 11, hijos míos, está hablando un padre, pero es un rey. No se engañen ahora, porque el Señor los ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y le sirvan. Es decir, ustedes van a estar delante de la presencia del Señor y le servirán. Y hoy Cristo está donde dos o más se reúnen, ahí está Cristo. Y hay ministerios de servicio. Lo que está haciendo aquí, metiendo como un término de pacto, es que esto que dice acá, ministros, el Señor se compromete a poner también ministerios y los va a implementar a través del Señor Jesucristo con sus cinco ministerios del Señor Jesucristo: apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista. Esos cinco ministerios se compromete el Padre Celestial a que cuando le toque su tiempo a través del Señor Jesucristo, que asume todos los pactos, en el pacto de los pactos, él va a desarrollar estos ministerios, que son todos de servicio. Ujú. Bueno, dice después, eh, estos ministros y le quemen incienso, es decir, la preeminencia de la oración, que de alguna manera ya estaba instalada con el rey Salomón. Eso no se iba a olvidar, el Señor lo tenía bien presente. Pero bueno, se abandonó el templo y todo lo que pasó, bueno, ahora está resurgiendo. En el 12 dice, entonces se levantaron los levitas y empieza una larga lista de padres e hijos, 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 hijos y padres, padres, padres. Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijos de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel, de los hijos de Gersón, de Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá. Se dan cuenta, puros padres e hijos, padres e hijos. Y el Señor dice, qué interesante que esté llamando a los hijos Ezequías, porque yo me voy a comprometer a que siempre esté yo presente con mi hijo, cosa que se cumple cuando Jesús es bautizado en el río Jordán con Juan el Bautista, en el que ahí se presenta el Padre Celestial con voz audible y lo dice públicamente, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Es decir, que el Padre adopta públicamente al Jesús encarnado, al Verbo de Dios encarnado, lo adopta públicamente. Por eso es que el Señor Jesús se presenta y lo habla y lo anuncia que Él es hijo de Dios y Dios es su Padre, con toda la libertad porque se había cumplido una ley judía.
que hablaba acerca de la adopción. La adopción en el contexto judío era que llegaba un padre adoptivo con el hijo que iba a adoptar, llamaba la atención con música y agua que repartían y alimentos, el pan, lo que fuera, en las plazas públicas y anunciaba que en ese momento en adelante ese jovencito, ese niño, lo adoptaba públicamente como su hijo y debía ser reconocido como tal. Entonces ya decían, este es fulanito, hijo de, porque lo adoptó públicamente. Y eso lo hizo el Padre Celestial para tampoco infringir su propia ley, o eran leyes que existían de la adopción en ese tiempo. Entonces vemos que la adopción del Señor Jesucristo fue totalmente legal, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo se menciona y por qué lo hizo el Padre, por qué lo hizo el rey Ezequías, y aquí está todos los que son llamados por él, ¿no? Hasta el versículo 14. En el 15 dice, todos estos hijos de diferentes padres, fíjense, hijos de diferentes padres, ¿sí? De toda esa lista que hay de padres e hijos, padres e hijos, padres e hijos, ¿sí? Dice, estos reunieron a sus hermanos. Qué interesante también que ya se esté reconociendo que esta unidad, unión, conglomerado de hijos se reconozcan entre ellos como hermanos. El hecho de que hoy nos reconozcamos en las congregaciones como hermanos no es que se haya convertido en cultura y tradición, habla de algo que se ignora. Porque el origen de que nos llamemos y nos reconozcamos como hermanos, hijos de un mismo padre, es desde este pacto con el rey Ezequías. Es una cuestión que se deba considerar, porque esto trasciende a nuestro contexto cultural evangélico, nos trasciende a eso, sino que va más al fondo, más al trasfondo, y ahora sí reconocemos una unidad de pacto también. Tú eres mi hermano de pacto, lo podríamos decir con toda razón. Sí, tú eres mi hermano de pacto por estos pactos antiguos. Por eso el Señor Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? El primogénito entre muchos hermanos. Bien, perfecto, seguimos. Dice, y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras del Señor. Ahí vemos ya la dupla que se hace entre la divinidad, que es el Señor, y a través de las palabras del Señor, que finalmente es el verbo de Dios, que es el Jesús todavía no encarnado, el Cristo aún no encarnado, pero ya estaba presente porque Él es el verbo de Dios, y el mandamiento del rey. Asume dos facetas el Señor Jesucristo, el que lo dice aquí el rey Ezequías, el mandamiento del rey, y por lo tanto hay un rey que es el rey de reyes, y la palabra de Jehová, que es el Señor Jesucristo mismo. O sea, ya está dando todo el contexto de legalidad a este pacto. Bueno, dice después, para limpiar la casa del Señor. Y entrando, 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor al atrio de la casa del Señor, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón, que en su tiempo fue un río muy caudaloso. A ver si nos encuentra el dato del río Cedrón, Gustavo, para tener mayor información. El Cedrón, ¿ok? Para saber un poco de esto. Dice 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Casi inmediatamente, a los 8 días del mismo mes, vinieron al pórtico del Señor, santificaron la casa del Señor en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Y fíjense que también, qué interesante que haya esta correspondencia entre estos 8 días claves y estratégicos que tiene el rey Ezequías, porque algo que pasa y que se tenía que dar con esa exactitud y esa precisión estratégica del Señor, cuando el Señor Jesucristo resucita, recién sale de la tumba, pasa algo también en el capítulo 24.
no, perdón, 26, 26, a ver, no, a ver, espérenme, déjenme ver, no, aquí está, ya lo encontré. En el capítulo 27 dice algo en el Evangelio, ahí justamente, justamente ahí lo encontramos. Si no se habían hecho esta pregunta, y qué bueno que la sepan ustedes para que sepan contestar bien. Dice en el capítulo 20 de Juan, ahí está, es precisamente donde lo encontramos. ¿Por qué tenía y de la misma manera que responder el Padre Celestial a través de Cristo cuando recién ha resucitado? Es decir, se ha levantado el tercer templo, que es el Señor Jesucristo mismo. Se levantaría la iglesia también como complemento del tercer templo, lo habíamos mencionado. Bueno, él dice así en el 24, Juan 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En el 26, aquí está, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. 8 días pasaron, 8 días en los que el rey Ezequías y los levitas y los sacerdotes se dedicaron a sacar la inmundicia, cosa que después el Padre se compromete a hacer con el Señor Jesús en un lapso también de 8 días. ¿Y cómo le hizo el Señor Jesús para sacar la inmundicia? Eso lo vamos a ver cuando ya veamos las acciones redentoras de Jesús para redimir las instituciones. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? Sí, Fabi dice sí, no, sí, no. Perdón, perdón, pero bueno, ya no sabe ni qué decir. Bueno, no se vaya a marear, Fabi, no se vaya a marear. Se nos cae de la silla. Bueno, muy bien, seguimos. A ver, aquí está, ya nos está mandando información. Gustavo ya sabe que él está muy atento a todo esto. Dice que del arroyo de Cedrón en Jerusalén, es bueno tener estos datos, ya saben que estamos haciendo muy detallistas porque ya les he mencionado que estamos ampliando este primer módulo que es muy básico, por eso tanta información, pero está quedando toda grabada. Dice aquí Gustavo lo que nos proporciona. El arroyo de Cedrón, Jerusalén, ubicación. Es un valle situado entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Históricamente era un barranco o wadi, barranco en el hebreo, que aunque ahora solo tiene agua después de lluvias fuertes, probablemente en tiempos bíblicos era alimentado por el manantial de Gijón, importancia bíblica. Se menciona en pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, como el cruce de David en su ida de Absalón y el viaje de Cristo a Getsemaní. Lugar de entierro, es un sitio de entierro para judíos, musulmanes y cristianos, albergando tumbas importantes como el pilar de Absalón y el de Zacarías. Y yo saqué unas fotos de ese lugar, pude estar ahí y tengo esas fotos y son puras tumbas, pero no puedes entrar, porque es un lugar de mucho respeto, o sea, puedes pues, estar a un ladito y viendo de lejos, pero sí. Al octavo día también se realiza la circuncisión, una aportación de calitos. Muchas gracias. Es cierto, es un número clave esto de 8, 8, 8, ¿no? Y es interesantísimo lo que pasó. Y así como el rey Ezequías en esos 8 días saca la inmundicia, se va a ver el Padre y Jesús obligados, pero en buenos términos, en su corazón como son ellos, de que también se habría de hacer lo mismo a través de Cristo. Ahí lo vamos a ver con mayor, porque eso nos hace entender extraordinariamente bien la redención. Bueno, seguimos, regresamos a donde estábamos, ahí en Crónicas, regresamos ahí y seguimos la lectura en el capítulo 29, allí estábamos. Dice Gustavo, el primer hijo de David murió al séptimo día, o sea, un día antes, o sea, bueno, también hay varias veces que se repite, la numerología bíblica tiene su significado, pero es muy vasta, así es que nada más la mencionamos y ya. Bueno, ¿qué pasó ahí? En estos 8 días,
que sacan todos los sacerdotes y los levitas, dice en el 17 estábamos, vinieron al pórtico del Señor, santificaron la casa del Señor en 8 días y en el día 16 del mes primero terminaron. 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. O sea, ya entendemos que estaba lista la casa del Señor, que sería después el templo viviente, que es Cristo, y la iglesia, las familias, el altar del holocausto, el lugar donde se consume la carne, que sube el humo como ofrenda agradable al Señor, lo dice Pablo en Romanos 12, y todos sus instrumentos, y ahí vamos a ver qué cosas, porque aquí se detallan. Y la mesa de la proposición con todos sus utensilios, donde se ponían los panes, que es el pan de Dios, o los ministerios apostólicos que quedan instalados para llevar la palabra de Dios entre algunas interpretaciones. Están también las tribus, etcétera, tienen varios significados. 19. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí están delante del altar del Señor. Acaz, yo les dije acá, ¿verdad? Era Acaz el que estaba. Bueno, pero ahí hubo todos los antecedentes con Elías. Perdón por el error. 20. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa del Señor. Temprano se reúne y vean lo que empieza a hacer el Señor, el rey. 21. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, que era el tipo de ofrenda para expiar los pecados. Para eso era, todos estos animalitos. Tanto novillos, el creyente que empieza llega con muchos pecados, pero no sabe que había pecado tanto hasta que empieza a entender. Después los que ya tienen un poco más de conocimiento, 7 carneros, 7 corderos, ahí también habla de madurez e inmadurez de los creyentes en estos tiempos, y 7 machos cabríos, que son los que de plano viven en el pecado, pero tal vez estén aún asistiendo a la congregación, tienen esperanza. Bueno, dice, para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Ahí menciona nuevamente Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar del Señor. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre, la esparcieron sobre el altar, mataron luego los carneros, esparcieron la sangre sobre el altar y asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Es decir, quedan incluidos todos los sectores de edades y género en el futuro en la congregación, ¿sí? Porque eso es ni más ni menos el que la iglesia es lavada por la sangre de Cristo. Eso es lo que va a corresponder después. Perdón, dice en el versículo 23. Sí, después hicieron acercar delante del rey de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Este macho cabrío, que le llamaban Metzalel, que no saben qué significa el nombre, pero era un carnero donde se confesaban los pecados de la nación de Israel. Se tomaba ese carnero y se echaba vivo al desierto, ¿sí? Se echaba vivo al desierto. Y porque para ellos eso era el prototipo del infierno, el desierto, a donde echaban uno de estos machos cabríos. Bueno, eran varios, pusieron sobre ellos sus manos y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Porque por todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y expiación. Realmente era un carnero, como el me acuerdo ahora, el de Abraham. Puso también levitas en la casa del Señor. Fíjense lo que hace el rey. Y también queda instituido como términos de pacto. Címbalos, salterios y arpas es lo que va a quedar como término de pacto. Bueno, está bien, en ese tiempo eso se usaba. ¿Quién conoce los címbalos? ¿Quién los ha visto? ¿Cómo son los címbalos? No sé si alguien los haya visto antes o los conozca. ¿Alguien los conoce?
los címbalos, ¿no? A ver, no los conocen. Uy, uy, uy. Como Bueno, un xilófono, algo así parecido. ¿son qué? Es como es como una especie de xilófono. No, los címbalos son unos platillitos metálicos que se ponen uno en un Ah, sí, otro sí. abajo y se tocan, clink, 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 clink. Suenan muy bonito, clink, clink. Yo creo que han visto en alguna ocasión. Esos son los címbalos, ¿sí? Sí. Que acompañan la música. Bueno, esos eran salterios. Ya nos había mostrado una imagen por ahí, ¿cómo se llama? Gustavo. Y estos salterios son los antepasados de las guitarras, de los instrumentos de cuerda. Eso eran los salterios. Hoy eso es. Las arpas, que son en una caja, son los pianos. Dentro de una arpa, dentro de una caja es un piano. Hoy teclados. Dice, y las guitarras son eléctricas. No, ¿cómo? Eso no debe de haber en una iglesia. No, perdón, discúlpenme. No es eso. Es la intención de que se aplique todo esto, ¿no? Por ahí nos va a sacar nuevamente Gustavo la imagen. Ah, nos está mencionando acá. Sí, exactamente, Efesios 1:7, encontramos este versículo en la carta a los Efesios. En Cristo tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Es correcto? Tenía que ser por medio de la sangre del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué tanto derramamiento de sangre tan sangriento que fue eso? Porque era un pacto. Y un pacto que hizo el Señor con el rey Ezequías, que son indirectamente los judíos, indirectamente los romanos. Ellos no tuvieron responsabilidad directa en el sacrificio y el martirio del Señor Jesús. No, no, fue un acuerdo de pacto. Sí, fue muy tremendo, pues sí, pero así debía de ser. Bueno, ok, ahí iremos conformando en nuestro corazón todo eso. Dice en el 20, nos quedamos en estamos en el 25. Conforme al mandamiento, fíjense de dónde procedía el mandamiento de estos instrumentos, de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. O sea que eran gente de pacto, sí, David, y hombres espirituales profetas, sí, estos que están mencionados acá, no fueron cualquier hombre que metió esto de instrumentos de esa naturaleza, sino que dice finalmente de dónde procede, al final del 25, porque aquel mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas, incluyen también instrumentos de viento, ¿ok? Entonces, los címbalos son las baterías. Hoy es percusión. Entonces, a alguien que tenga una cuestión de ignorancia, que pueda llegar a pensar, mira, ahí nos está sacando Gustavo la imagen de unos címbalos, ¿no? No sé si puedan ver ustedes en sus teléfonos, el chat. ¿Lo pueden ver o lo sacamos por acá? Déjenme ver. Sí, ok. Ahí pueden ver ustedes unos símbolos muy bonitos ahí. Inclusive tienen unas letras ahí, no sé en qué idioma estén. Bueno, dice, usaban los griegos y los romanos en sus ceremonias religiosas. Se extendió, era común en esos lugares el uso de los símbolos, ¿no? No, alguna vez he conocido unos en persona, físicamente. Bueno, y aquí viene algo bien interesante, pero esto es muy, muy bueno. Dice que estaban los con trompeta, los sacerdotes, y que hoy tenemos lo mismo por cuestiones de pacto. La alabanza debe estar hoy presente con todos estos instrumentos. No es una cuestión de cultura contemporánea, es una cuestión de pacto. Bien, dice en el versículo 27, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, que sería que se queme la carne, y mientras se quema la carne, sube el humo y se consume al mismo tiempo, porque es lo que dice, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. En ese mismo instante comienza el cántico de Jehová. Dice, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Eso es lo primero que empiezan a hacer. Hay una cronología. Vean lo que dice el 28. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron
de que se consumieran los animales ahí y la música del cántico de Jehová, que ahorita vamos a ver qué era eso, cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Primera parte, es eso. Segunda parte, 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor. Ahora viene la alabanza. Que alabasen al Señor con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y aquí encontramos que en estos términos de pacto hay dos etapas en esta fiesta de celebración. La primera es que empieza el cántico de Jehová. ¿Y esto cómo es hoy? Hoy, ¿cuál es el cántico de Jehová? Les voy a decir cuál es el cántico de Jehová. El cántico de Jehová es el Hijo de Dios adorando a su Padre el día de hoy, a través de nosotros y con los músicos. El Cristo que portamos es el que empieza a adorar a su Padre en el canto que hacemos todos los creyentes. Es Cristo el que adora y exalta a su Padre en adoración. No es cualquier cosa. Es un momento mucho, mucho, muy espiritual, no religioso, por favor. No pase por ustedes eso, sino que es un momento de gran, gran comunión entre la iglesia y Cristo, ¿sí? El Cristo que portamos. Y después que termina esto, y mientras se quema la carne, porque eso es lo que deba suceder, lo que deba suceder es que nuestra carne es consumida mientras adoramos al Señor. Y por ahí lo menciona en la cena del Señor, en la primera de Corintios, Pablo lo describe bien cuando el Señor Jesús hace la celebración de la cena con sus apóstoles y después lo dice más claro el apóstol Pablo cuando dice que acudamos a la celebración de la cena del Señor sin que tengamos algo en nuestra conciencia, que lleguemos con una conciencia limpia. ¿Por qué dice eso Pablo? Por esto que está aquí. ¿Me explicó? Todo tiene correspondencia. Nada de lo que hace el día de hoy la congregación actual, ni es ni tradición, ni es la cultura del reino, que no está mal. Yo no digo que esté mal, no lo reprobamos, pero debemos tener plena conciencia de lo que está ocurriendo y si está en un momento de inspiración realmente, de movimiento, del mover del Espíritu Santo en la iglesia presente, deba considerarse esto. Y si no, se haga en familia. Nada más yo les pido algo, que imaginen ustedes un poco que esto se haga en el contexto de la familia y que el sacerdote de la casa, que sea el papá, el esposo, que sea la profeta y maestra o maestro, que es la madre o la esposa, y que lo hagan evangelizando a sus hijos, que son la multitud reunida, para llevarlos a las buenas nuevas de salvación, y que se haga un culto de familia con esto en el corazón y en la mente. ¿Qué podrá suceder en una familia que hace esto? No, no, es impresionante lo que pueda pasar. Es impresionante. Y los primeros que lo van a experimentar van a ser los hijos, porque van a experimentar al Cristo viviente en sus padres, en su papá y en su mamá. El papá oficiando como sacerdote en la casa, como pastor de la casa, de la familia, con el apóstol que es Cristo que está ahí presente, y que el apóstol que está presente que es Cristo es el que va a empezar a adorar al Padre Celestial y llevar a los hijos y todos juntos a la adoración del Padre. Claro, esto es porque aún una familia no es un individuo, es un conjunto de individuos, ¿no? La familia completa. Y en la congregación, en la familia grande, que es el cuerpo de Cristo, es, es también una familia. Bien, vamos
Correlacionando, ¿sí? Que esto nos quede claro, no hacemos nada social, la iglesia no hace nada social, lo hace todo dentro del contexto de la familia y por medio de este pacto que hizo el rey Ezequías. Bueno, dice el versículo 31, y respondiendo Ezequías dijo, ustedes se han consagrado ahora al Señor. Acérquense pues y presenten sacrificios y alabanzas en la casa del Señor, en la casa donde está papá, nuestro Padre Celestial. Y puede ser en la familia y puede ser en el templo, lugar donde se reúnan, no importa el lugar. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y aquí se está pudiendo introducir lo que es la generosidad o lo que aporta el creyente en diezmos y ofrendas, o el generoso de corazón, lo que supera el diezmo, lo que supera a la generosidad cuando se entrega a los hijos al Señor en sacrificio vivo. Eso es interesante que suceda. Bueno, seguimos. Dice en el 32. Y fue el número. Nada más imaginen esto, ¿eh? Fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, y ya se habla de congregación, por eso les digo que esto no es con una persona específica, ya está hablando de congregación, por el decreto que hizo el Señor desde la rebelión de Lucifer y que finalmente se va a concretar con la iglesia de Cristo en el nuevo pacto. ¿Sí? Dice que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto del Señor. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. ¿Se pueden imaginar todos los animalitos que se sacrificaron? No tenemos ni idea de eso, pero ya no es necesario, porque hoy hay otra cosa. Después vamos a ver en la interpretación de los bueyes y las ovejas qué significa institucionalmente, porque también tiene su significado. Vamos a entender qué es. Ahí lo vamos a ver. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Término de pacto que el Padre habría de cumplir también a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, hoy con la iglesia. Hasta hoy sigue vigente. Y vean el 36 cómo termina, ¿no? Cómo finaliza esto. Dice el versículo 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Fue hecha rápida. ¿Qué pasó? Que se alegró Ezequías con todo el pueblo, que finalmente, ¿quién fue el que preparó todo esto? Ahí lo dice, Dios, y que se hizo diligentemente, con presteza, con exactitud, con respeto y con honra, que eso le toca a la congregación. Pero Dios sigue preparando esto domingo tras domingo, cuando se reúne todas las congregaciones alrededor del mundo, congregaciones que hayan tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Bien, sí, Raulito, adelante. Perdón, ahí volviendo un poquito antes que se me vaya la idea. En el Dime. versículo 31, ¿sí? Sí, Eh, Cuando, si me puede explicar un poquito para aclararme a mí, cuando sí. dice que acercaos pues y presentar, dice uno Ujú, sacrificios, otro alabanzas, en la casa de sí, Jehová está bien, y después ujú, nombra el holocausto en el sí. día de hoy. La diferencia entre esos tres. O Bien. es una Sí, unidad, si bien es una unidad, me parece, ¿no? sí,
En la escritura nos dice que, que nos presentemos con sacrificio de alabanzas, ¿sí? En otra parte de la escritura. Y también cuando dice holocaustos, vuelvo a amplificar y explicar un poco de qué se trata esto. Porque al mismo tiempo que se está adorando con el rey Ezequías, al mismo tiempo que estaban dentro del lugar santo y lugar santísimo en este culto de adoración y de ofrenda, en oraciones y todo lo que se estaba haciendo con los levitas, los sacerdotes que se dedicaban a cortar a los animalitos y ponerlos sobre la enorme parrilla gigantesca que hicieron, se consumía los animalitos, ¿sí? Hasta algunos, los escogidos para eso, hasta que se hicieran cenizas. Había animalitos que no, que eran para otro tipo de cosas, como otros animales que ya habíamos explicado cuando hablamos lo de Abraham, que eso tipifica que lo explica Pablo el apóstol en el capítulo 5 versículo 22 de Gálatas, cuando habla acerca de las obras de la carne y que las obras de la carne es algo que es en el pecados que el Señor en el Nuevo Testamento se reconocen como pecados, que los se categorizan en tres categorías. Ahí Pablo en Gálatas 5:22, ahí se salió el pastor Carlitos, bueno, y que son eh, pecados sexuales, que por eso empieza inmundicia, fornicación, adulterio, concupiscencia, que son los que empiezan a hablar el apóstol Pablo en Gálatas 5:22. Después sigue con cuestiones de herejías, ofensas contra Dios y después contra el prójimo, ¿no? Esas son las categorías de las obras de la carne. Bueno, ¿qué debe ocurrir hoy en la iglesia? Cuando estamos en los tiempos de adoración, ¿qué es lo que deba de ser y qué es lo que deba estar ocurriendo con nuestros cuerpos que se han prestado como instrumentos del pecado? ¿Sí? Bueno, eh, esto es que esto que sucede en las reuniones de hoy de la iglesia es precisamente, a ver, estoy viendo que nos provee, bendecir el Señor o familias. Bien, ok, aquí lo menciona muy interesante Gustavo. Bien, hoy, mientras está la adoración, seamos conscientes y ustedes comuníquenlo a su familia primeramente, que en los tiempos de adoración debe de haber una conciencia que se está ejecutando una limpieza, porque eso es lo que hicieron el rey Ezequías y los sacerdotes y levitas, y salga todo el pecado oculto o los pecados que sabemos que hemos cometido, para que podamos presentarnos delante del Señor con limpieza de corazón. ¿Sí? Eso es lo que justamente podemos entender que está ocurriendo en ese momento y que hay una exhortación de que eso se deba de hacer en la iglesia contemporánea, en los momentos de la adoración. Nuestro cuerpo entregado a que sea quemada la carne, en sentido figurado. ¿Qué es lo que Es dice Pablo? ¿Sí? Romanos 12, puede ser que hable Eso. Romanos 12 sobre eso. Sí, si lo lee, Raulito, se lo agradecería. Ahí lo tiene presente. Dice, Sí. así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto Ujú. racional. Y habla de no conformáis Exactamente. a este siglo, sino renovados. Y Exactamente. eh, Sí. ahí a eso iba, al presente en la adoración y enseñar al pueblo eso. Y el hecho de que habla en una parte de la palabra, me parece, de el holocausto es el sacrificio, o sea, es la ofrenda o el sacrificio del todo quemada, habla, ¿no? Sí, absolutamente. Que había sacerdotes específicos para recoger las cenizas. Con instrumentos que le tocaban, se sorteaban los turnos, los roles sacerdotales se sorteaban como le tocó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que hubo un sorteo después de 6 meses de estar esperando y le toca el incienso, ¿no? A ir a quemar el incienso, que eran las oraciones en ese tiempo, que hoy son las oraciones de los santos, como está en el Apocalipsis, que habla de eso.
O sea, sí, se hizo en el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Pacto, hoy, a través de toda la vida congregacional. Y vuelvo a recalcar, ¿se dan cuenta que todo esto es vida congregacional? Todo esto es la vida. Por eso es el pacto de rey Ezequías es un pacto institucional, institucional porque están consideradas las cuatro instituciones del Señor, ¿no? Bueno, seguimos porque se nos está terminando el tiempo. Bueno, dice, seguimos, que Dios preparó, hizo todo esto. Y en el capítulo 30 va a ser algo más el rey Ezequías, ¿no? Ya dentro de estos términos de pacto. ¿Qué es lo que empieza a hacer ahora el rey Ezequías en el capítulo 30? Dice versículo 1, de envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa del Señor para celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Y esto también, el Señor, el Padre dice, qué interesante que ahora Ezequías esté haciendo esto, porque yo también voy a tener que hacer cartas para enviar y celebrar la Pascua. ¿Qué cartas hoy tenemos que enviar el Señor a través de la iglesia presente? ¿Qué hizo el rey Ezequías para confirmar este pacto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué cartas tenemos hoy? A ver, piensen. A ver, y bueno, ya les digo, ahí la acaba de leer Raúl. Ujú. ¿Qué carta leyó? No, pero prenda su micrófono, Raulito. No, no, enciéndalo, enciéndalo, queremos escucharlo. O sea, sería la palabra, las cartas, las epístolas, Romanos, Claro, digo. las cartas paulinas y las cartas universales, ¿me explico? Esas son las cartas que el Señor se compromete y que hace que sobrevivieran hasta el día de hoy. ¿Por qué tenemos cartas? Porque es pacto. No es accidental o que se salvaron de casualidad, por coincidencia. No, porque es un pacto entre Dios y la humanidad. Y seguirá siendo. Quien trate de acabar con la Biblia no va a poder hacerlo. Y la Biblia, el libro más editado, más publicado, en que más idiomas se ha traducido, que tiene muy cercanos los originales, más que ninguna otra publicación, más que las cartas de los filósofos griegos, más cercanos en el año 70 y ya empezaban a circular las cartas de Pablo, etcétera, etcétera. ¿Por qué ha sobrevivido la escritura? Por este compromiso que se establece a través de un rey, pero que ahora el Señor lo sigue sosteniendo. Eso es una obra del Señor a través de los siglos, ¿no? Y bueno, y otra cosa que va a hacer aquí. Dice en el 2, y el rey había tomado consejo con sus príncipes, sus líderes, y con toda la congregación, líderes y congregación, para celebrar la Pascua en el mes segundo, que hoy tenemos de alguna manera, como la celebró el Señor Jesús, la Pascua que celebró con sus discípulos, sus apóstoles y ellos, hoy tenemos la cena del Señor. ¿Sí? Queda instituida, la cumple el Señor en la cena con los apóstoles y sus discípulos, principalmente los apóstoles. En el 3 dice, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo como está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, vuélvanse al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, ya no Jacob, ya Israel, el príncipe de Dios, porque eso significa Israel, y él se volverá al remanente que ha dado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y como sus hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como ustedes ven. No endurezcan pues ahora su cerviz como sus padres, sométanse al Señor y vengan a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes, porque si se volvieran al Señor, sus hermanos, y sus hijos, la familia,
hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso, y no apartarán de ustedes su rostro si ustedes se volvieren a él. Ahora, pregunto, ¿esto fueron buenas noticias para estas tribus allá en ese tiempo? ¿Fueran buenas noticias o malas noticias? ¿Qué fueron? ¿Buenas o malas noticias? A ver, los que estén a favor de que eran buenas noticias, levanten así el dedito. Buenas noticias. Quiero verlos. Ah, eso es bien, para que no estén encendiendo micrófonos. Buenas noticias. ¿Y qué estaba instituyendo el rey Ezequías? El evangelismo. Queda el compromiso de evangelizar. Por eso hoy hacemos evangelismo. Y el Señor nos respalda. Y el Señor hace maravillas, milagros, señales y prodigios a través de la evangelización. Ha habido evangelistas, bueno, y en el instituto que yo estudié, que fue Cristo para las Naciones, en Dallas salió un evangelista, Reinhard Bonnke, no sé cuántos han sabido de él, y Reinhard Bonnke, que fue de sudafricano, evangelizó a millones, como Billy Graham, evangelizó a millones y millones de africanos. Millones aceptaban a Cristo, millones. Y fue un evangelista poderosísimo, ya está con el Señor, pero él estudió también ahí. Y fue impresionante. Sí, Fabi y Pablo. Adelante, Fabio, adelante. Su micrófono. Se me venía cuando usted preguntó lo de las cartas y relacionado a esto del evangelismo, que nosotros somos como cartas leídas, que llevan esa buena noticia, ¿no? Que llevan el Es evangelio. excelente aportación, Fabi. Sí, excelente. Porque todo se va a derivar en templos vivientes, que somos nosotros. Todo compagina, ¿no? Todo esto es lo que va compaginando perfectamente. Aquí miren, inclusive aquí lo acaba de escribir este Gustavo, las cartas paulinas. Dice, Calitos, perdón. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, fíjense, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, segunda de Corintios 3, 2, 3. Gracias, Calitos, gracias. Hermoso, ¿no? Después dice Gustavo, las cartas paulinas, escritas por Pablo y sus seguidores para instruir, animar, corregir y enseñar a las comunidades cristianas primitivas sobre la fe y la vida en Cristo, contienen reflexiones morales y espirituales que forman una fuente importante de la teología y espiritualidad cristiana. Y bueno, ahí después viene más, está un poco largo, pero léanlo porque nos conviene culturizarnos así espiritualmente, no conocimiento intelectual, sino espiritual. Pueden terminar de leer ahí. Entonces, lo que estaba haciendo el de Ezequías pactando era, va a haber evangelización, va a haber evangelización. Bueno, vamos terminando. Dice en el 9, había dicho, porque si se volvieren al Señor, y como este término de pacto eterno, así va a suceder, ¿no? Dice en el 9, porque si se volvieren al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, libres de qué, de la esclavitud de la adicción, de la esclavitud de lo que sea, promesa para la familia. Y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de ustedes su rostro, si ustedes se volvieren a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. No importa que eso suceda. Dice, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles, vean la unificación de cuerpo, para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra del Señor. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne, perdón, de los panes sin levadura en el mes segundo, con vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso, porque todavía había idolatría por ahí, y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, santificaron
y trajeron los holocaustos a la casa del Señor, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos al Señor. Aparecen los intercesores. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Sacar y Zabulón no se habían purificado, porque fueron tribus muy rebeldes para las cosas de Dios, ¿no? Y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ellos, el rey ora por ellos, haciendo una labor sacerdotal, diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y el Señor, el Señor, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado, según los ritos de purificación del santuario, o sea, pueden venir aunque estén imperfectos y con pecado, pero vengan y congréguense, porque acá serán perdonados, restaurados y reconciliados con Dios. Un lugar estratégico para la iglesia el día de hoy, el que lleguen pecadores pero se conviertan en santos, santificados. Esa es la labor de la iglesia de hoy. Y vean lo que dice el 20. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo, lo cual hace que la iglesia sea un lugar de sanidad y de restauración. Es el compromiso del Señor hasta el día de hoy. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron las fiestas solemnes de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban al Señor todos los días los levitas y sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes al Señor. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia, inteligencia espiritual, por supuesto, en el servicio del Señor, porque para servir al Señor se requiere de inteligencia espiritual, como la que habla Pablo en una de sus cartas. Dice después, con inteligencia hacer el servicio. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días. No todo se quemaba completamente. Había animalitos que se quemaban todos, pero otros que no. Lo comían. Y el principal alimento era para el sacerdote principal, los levitas y sacerdotes, porque vivían de esas ofrendas, ¿sí? Eso comían los sacerdotes en ese tiempo. Que después Pablo lo dice, el que predique el Evangelio, viva del Evangelio, del tiempo completo de servir al Señor. No es cosa de hoy. Y los juicios que se hacen de los pastores de tiempo completo, que, sí, hoy se alimenta del diezmo. Uy, ¿a dónde van a dar nuestros diezmos? Mucho cuidado con esos juicios, ¿no? Porque no es así. Si el pastor quiere trabajar, tiene libertad para hacerlo, porque se puede. Pero si vive de tiempo completo y se sostiene de la vida congregacional, es porque está pactado. ¿Ok? Cuando hacen esto. Bueno, dice, y toda aquella asamblea 23, ya se habla de asamblea, se habla de congregación, determinó que celebrase la fiesta por otros 7 días y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido a Israel, asimismo los forasteros, y ahí estamos nosotros, o extranjeros se había dicho, que habían venido de la tierra de Israel, los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijos de David, rey de Israel, que ya hablamos de ese pacto, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Y vean qué pasa al final, el 27. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, no lo condenaron, no lo estuvieron retando ahí, que condenando desde el púlpito, diciendo cosas, acusando, denunciando. Eso, mis amados, es gravísimo, gravísima esas actitudes de condenación y legalismo barato, que lo hagan desde el lugar donde los sacerdotes y levitas, es decir, los pastores y los músicos, que lo hagan
Cuidado con eso. Dice, y la voz de ellos fue oída. Y vean lo que ocurre al final. Y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Llega al cielo todo esto. ¿Qué respuesta va a haber del Señor cuando congregacionalmente, con la Asamblea de los Santos, se siga esta cronología, este orden que viene por cuestión de pacto, no por costumbre, no por tradición, no porque así le parece a una denominación, no porque se pelearon y dijeron esto es así, esto no es así. Es una cuestión de pacto entre un rey y otro rey, que hoy cumple otro rey. ¿Y quién es? El Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quedó claro? Ay, espérame, se me va a acabar la batería de mi computadora. Ahora sí, ya sé. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Yo creo que vamos a estar ya ahora en una actitud muy diferente cuando estemos congregándonos y a los que podamos mostrarles esto, porque eso es lo que ocurre con la vida congregacional en el día de hoy. Y enfatizo, no es una cuestión ni de tradición, quitémonos eso, ni de copia, ni nos vamos a vestir de sacerdotes, porque eso es cultura y no somos de esos, que nos culturizamos o lo que ocurrió en Corinto, que se judaizaron los discípulos de Pablo en Corinto, no es eso, no es eso, ¿verdad? Sino que va mucho más trascendental esto, a la esencia y al espíritu de lo que ocurrió allí. Bien. Ya la cuestión de la cultura, ¿no? Le decía a otro grupo, porque estamos viendo la misma clase. No sé si ustedes han visto videos de cómo hacen las reuniones de adoración y alabanza en África, las tribus africanas. ¿No han visto nunca videos de ese tipo? Cuando están alabando a las personas de allá. No, hacen una danza africana. No, no, hay un video que cómo me causó ternura a la vez que gracia, gozo, alegría. Una persona de color, de raza negra, un congregante, un hermano en la fe, va a depositar su diezmo y antes de depositar el diezmo se echa una danza, pero bueno, hacía vueltas así, maromas o no sé cómo se le diga, pero yo la conozco como maromas así, se tiraba al suelo, se levantaba, levantaba las manos, levantaba gritando de alegría y ahí bailando va y deposita su sobre de diezmo. Y todos los demás hermanos se le quedan viendo, pero bien contentos, verlo, está de un espectáculo. Hoy, si algo hicieran eso, hoy, en la seriedad de la solemnidad y lo duro y estirado que hay en algunos lugares que no lo estoy juzgando, pero sí sucede, ¿verdad? Sería, no, pero qué respetuoso. Es cultura, es cultura. Yo he estado en lugares donde se alaba al Señor, pero sí, hermoso. Está bien, como quieran, hay libertad, pero que sí sea el Señor. Y con un corazón, con honra y respeto al Señor. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Que han sido muy valiosas las aportaciones el día de hoy? Y le agradecemos a don Gustavo que como siempre nos ha mandado mucha información. Pronto les vamos a dar una sorpresita, ¿cierto, Gus? ¿Cierto que vamos a darles una sorpresa? Pero esperen, esperen, les va a gustar mucho lo que vamos a hacer. ¿Mm? No la vaya a decir, no la diga, no prenda su Sí, le vamos a micrófono. dar una sorpresa, Ah, ok, va a una ser gran sorpresa. sorpresa. Es una agradable sorpresa. Así va a ser, ¿verdad? Pero ustedes nomás esperen que vamos a tener la bendición de nuestro amado hermano Gustavo. Bien.